Hola, buenas noches, ¿cómo están? Soy Marina Nil, soy novelista. También tengo una oficina para escritores donde los asesoro a partir de que terminan de escribir su libro. Les ofrezco opciones de publicación y les enseño algunos trucos para la autodifusión. Hoy estoy justamente retomando el espacio de la oficina desde mi canal de YouTube con un tema que viene interesando y en algunos casos preocupando bastante a los escritores últimamente: la extensión de los libros. ¿Es importante la extensión de los libros? ¿Hasta qué punto es importante? ¿Puede ser un problema? ¿En qué casos? Para empezar con el tema, lo que les voy a decir es que lo más importante en estos casos no es la extensión de los libros. Voy a aprovechar para ir agregando, acá ya están los banners. Bueno, lo más importante no es la extensión del libro en sí, sino que la idea cierre. Esto se nota particularmente en el caso de las novelas, porque tanto si se tratara de poesías, poemas, cuentos o relatos, puntualmente, el escritor podría hacer una selección para lograr un libro de 80, 100, 120 páginas, depende del caso, y solucionaría cualquier inconveniente que pudiera presentarse. En el caso de la novela, esto se complica un poco porque se supone que la novela es una historia con un montón de engranajes que tienen, además del núcleo principal, de la historia principal, hay algunos secundarios, incluso terciarios, que deben tener su pequeña introducción, su desarrollo y un desenlace. Entonces, esto de tironearla en algunos casos, porque la novela es muy cortita y uno necesita que llegue a X cantidad de páginas, entonces la infla con un montón de cosas que no vienen al caso, no es recomendable. Como tampoco es recomendable empezar a cortar, 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 porque necesito que llegue a X cantidad de páginas para porque me exigen, ya vamos a hablar en qué casos puede llegar a ocurrir esto de que exijan o pretendan X cantidad de páginas y entonces los escritores se angustian por estirar o por acortar la historia. En principio, mi consejo es que la historia cierre en sí misma. Hago hincapié en las novelas por el motivo que les dije recién. Poesías, poemas, cuentos, relatos pueden manejarse de otra manera. Esto da para hablar mucho en realidad, en qué casos sí, en qué casos no, pero en términos generales pueden manejarse de otra manera. Les voy a tirar un dato interesante que tiene que ver justamente con la extensión. Nosotros estamos muy acostumbrados a hablar en términos de páginas, tantas páginas, y hacemos la aclaración: páginas en A4, páginas en libro publicado, en A5, en oficio, en el tamaño que sea, y la letra está en Arial, está en Times, en 10, en 12, en 13, en 11, bueno, depende. Como para poder visualizar las dimensiones del libro al que nos estamos refiriendo. Sin embargo, lo correcto sería manejarnos en términos de palabras o de caracteres, mucho más de palabras porque caracteres se infla demasiado y también quedamos bastante en el aire. Por ejemplo, la novela estándar se sitúa entre las 40.000 y las 120.000 palabras. Cuando hablamos de extensión, nos referimos a extensión estándar. Bueno, hay una extensión estándar que es esta, entre 40.000 y 120.000 palabras, y si tiene menos cantidad de palabras, estaríamos en el problema que les dije recién, que hay que estirarla, y si tiene más palabras, habría que acortarla. Bueno, en principio, el consejo que les doy es que no hagan eso, no, ni la estiren, ni la acorten, eh, por una cuestión meramente de cantidad de palabras o de páginas, porque pueden arruinar una buena historia por algo que en realidad no vale la pena. Se afecta, cuánto importa, se afecta, en qué afecta, y si efectivamente la extensión afecta. Puntualmente en el tema de los costos. Vamos a hablar primero de los libros en papel. Claro que afecta,
porque cuantas más páginas tiene un libro, más papel se va a necesitar, más cantidad de insumos, va a ser más costosa la producción de esa tirada. Esto obviamente después se va a trasladar, quierase o no, al precio de venta al público. En este caso, sí afectaría. Sin embargo, hay algunos trucos que yo voy a compartir brevemente ahora con ustedes. Les voy a mostrar. Esta es una novela, podemos considerarla una novela estándar, que tiene, miren, yo les voy a mostrar cómo está diseñada. Ven que tiene un buen tamaño de letra, un interlineado, una buena sangría, unos buenos márgenes. Esto puede ser una buena solución en el caso que les digo, si la novela es demasiado breve y necesitan estirarla un poco más, se hacen este tipo de cosas. Se puede usar una letra un poquito o bastante más grande, depende del caso. Los márgenes, se pueden dejar márgenes más gruesos. El interlineado se puede hacer 1,5, incluso 2, queda agradable a la vista y conseguimos que el libro tenga mayor cantidad de páginas. ¿En qué sentido importa o por qué a veces es importante la cantidad de páginas? Yo les muestro. Es básicamente por esto, por el lomo. Para que el libro pueda tener un lomo bien hecho y no quede como si fuera una revista o un folleto, necesita tener una X cantidad de páginas, que creo que son 30, 50 páginas por lo menos, para poder tener un lomo y que en el lomo pueda escribirse y pueda leerse fácilmente el título del libro, el nombre del autor y la editorial en caso de tener. Por eso es importante que llegue a X cantidad de páginas. Pero podemos encontrarnos con el caso contrario. Tenemos un libro de páginas X y queremos que tenga menos páginas, que fue lo que me pasó a mí y básicamente en mi caso fue una cuestión de costos, ni más ni menos, porque el papel siempre fue caro, los insumos siempre fueron caros y era una novela en A4, como decía recién, que estamos acostumbrados a manejarnos así, en A4 times 12, espacio simple, tenía 163 páginas en un tamaño estándar de A5, que es la mitad de un A4, se me iba a 400 fácilmente. Entonces, la propuesta del jefe de la imprenta en ese momento, se los voy a mostrar así rápidamente, para que vean, se achicaron los márgenes, tanto como se pudo, o sea, mucho no puedo mostrar ahí, pero se dejó un margen más pequeño. Eso permitió que entraran 1 o 2 caracteres más por renglón y en cantidad sumaba. Otra cosa que se hizo, en vez de trabajar con times 12, que es lo estándar, se trabajó con times 11, que es un punto más pequeño. El ojo prácticamente no lo nota, pero sí se nota en el momento en que el texto se acomoda, entran más caracteres por renglón. Y finalmente lo que hicimos fue esto: en vez de empezar cada capítulo en una hoja nueva, como se estiló clásicamente, se estilaba eso, empezamos cada capítulo a continuación del anterior. Se lo hizo de manera que quedara agradable a la vista. Yo en realidad quería trabajar con un times 10, porque en esa época no tenía prácticamente problemas en los ojos, entonces me parecía times 10 que estaba súper bárbaro, y gracias a Dios el jefe de la imprenta me dijo no, porque eso es una trompada al ojo de la gente que tiene problemas en la vista, y generalmente la gente que lee usa anteojos y tiene problemas en la vista. Y fue él quien me propuso un times 11, que es un intermedio, y bueno, y tiene todas estas ventajas que yo les fui comentando, que entre los márgenes y el tamaño de la letra entraban 2 caracteres más, uno dice 2 caracteres más, pero en cantidad va sumando. Y este libro, que hubiera tenido cerca de 400 páginas, terminó teniendo 320. No es la diferencia, pero en una tirada de 200 ejemplares, como fue el caso, sumo, yo iba a tener 200 ejemplares y con todos esos pequeños ahorros que fuimos haciendo, pude estirar a 250 con los mismos insumos. Entonces,
se hacen trucos. Es más, voy a mostrarles otros trucos que se pueden hacer. Por ejemplo, si ustedes tienen un libro muy, muy, muy pequeñito, que era lo que estábamos hablando recién, se puede cambiar el formato. Esto depende mucho de la editorial, depende si el escritor se está manejando por editorial, por imprenta. Si su libro va a formar parte de una colección, sí hay que respetar determinados tamaños, determinadas dimensiones, porque forma parte de una colección y eso tiene que estar uniformado. Si el libro va a salir libre y suelto, digamos, por su cuenta, pueden trabajarse de otra manera, o a lo mejor la editorial tiene una colección de libros de otro tamaño. Les voy a mostrar, por ejemplo, este es un libro pequeñito, como verán. A ver cómo hago para que lo vean. Tiene también ilustraciones. Bueno, es un bonito libro y es pequeño, para que vean que el tamaño no es un problema. No debería ser un problema. Aquí tienen otro libro, Análisis de obras, también. Lo voy a acercar para que vean, para que puedan apreciar cómo es el tema de los márgenes, el tamaño de la letra. ¿Ven? Se puede hacer libros pequeños en el caso de los libros que son más bien breves. Otro caso más, este corresponde a una colección bastante amplia, de no solamente biografías, también tienen libros de ficción. Y como verán, es un libro pequeñito, tiene el lomo como corresponde, con autor y título de libro y editorial. Aquí tienen otro libro, este es un poquito más grande que los anteriores, pero sigue siendo mucho más chiquito en tamaño, si vemos, que este que vendría a ser un tamaño más estándar de A5, que se lo utiliza en la mitad de una A4, se lo utiliza por una cuestión de no desperdiciar papel. ¿Ven? Este libro también, se pueden hacer libros más pequeños, ¿ven? Cómo está diagramado. Para que vean que no es un impedimento en el caso de que el libro sea más pequeño. En el caso de que el libro sea más extenso, también hay alternativas. Acá les voy a mostrar. ¿Ven? Este libro es más alto, tiene otras dimensiones, aunque en general a las editoriales internacionales, a las editoriales grandes, les gustan las novelas extensas porque eso permite cobrar más caro el libro, se pone un precio de tapa más caro y eso está justificado. Incluso a veces usan un tipo de letra un poco más grande, estiran un poquito más los interlineados, los márgenes, sin que quede desprolijo. ¿No? Que este libro está súper prolijo, súper muy bien diseñado, por supuesto, está muy bien hecho, pero a las editoriales suele gustarle porque pueden vender los libros más caros, suelen gustarle. Pero claro, también las editoriales se hacen cargo del costo, tienen una estructura para poder sostener esos costos. Continúo. Ven que este libro tiene totalmente otro formato. Es un libro grande. ¿Y qué permite esto? Permite que si el libro es muy extenso, al hacerlo más alto, al hacerlo más ancho, disminuye la cantidad de páginas y no tenemos un libro tan gordo que por ahí eso podría llegar a ser un problema. Les muestro cómo es el libro por dentro. ¿Ven? Este tiene fotografías. Otra opción más. Sin embargo, para que vean, que no se asusten, que el tema de la extensión no es un problema, fíjense lo que es este libraco. Y lo que les decía, esto no está en letra 11, pierdan cuidado, no está en letra 11. Márgenes, bueno, tiene márgenes más o menos, no son muy grandes los márgenes tampoco. Es un libro más largo. Si lo hubieran hecho tamaño estándar, hubiera tenido muchas más páginas. Y les muestro, este es impresionante, tiene más de 1000 páginas este libro, miren lo que es.
una barbaridad. Es un libro que ganó un premio hace unos años en España. ¿Ven? El hermoso libro. Y fíjense que teniendo más de 1000 páginas, no es tapa dura, es tapa blanda, y perfectamente pudieron acomodar el libro en este formato. Y eventualmente se complique, hay otras maneras. Se puede hacer una novela en varios tomos. Les voy a mostrar un caso. Esto fue una colección muy cuidada. No estoy hablando de que nosotros como escritores podamos pagar un libro tapadura y que esté cosido. No me refiero a eso, pero sí que se pueden hacer... se puede sacar una novela en 2 o 3 tomos eventualmente, si llegara a ser demasiado extensa como para ser contenida en un solo tomo. Aunque creo que después de estos ejemplos que les estuve compartiendo, me darán la razón en que no es en realidad la extensión, tanto si es muy extensa como si es muy breve. Con los ejemplos que les estuve mostrando, van a ver que en realidad no es un problema, es una cuestión de ingenio, de ver cómo solucionar en ese momento. Y eso que dije recién, si es muy extensa o muy breve en comparación a lo estándar, porque insisto en que lo importante es que el libro cierre en sí mismo. Si el libro cierra en sí mismo, la extensión pasa a ser secundaria. Ahora bien, otra pregunta que nos hacemos, ¿es el libro digital una solución? Partiendo de que lo que encarece tremendamente los costos es el papel y son los insumos, ¿el libro digital sería una solución? Y en parte sí. En parte sí, pero tampoco es no sale gratis un libro digital, al autor no le sale gratis, a eso me refiero. Porque ustedes tengan en cuenta que el libro, aunque sea un libro digital, conviene que una buena corrección y los correctores suelen salir plata. Conviene que a la portada la haga un diseñador gráfico, por lo menos a la portada. Y si tiene ilustraciones en el interior, bueno, ese es un tema aparte. Y alguien tiene que hacer la conversión a EPUB. Y eso también se cobra, salvo que aprendan a hacerlo ustedes mismos, que es algo que se puede aprender perfectamente y ahí el autor es un golazo porque el autor se ahorra la conversión a EPUB, lo hace por sí mismo. Pero eventualmente no pueda, no sepa, no tenga ganas, prefiera dedicarse a escribir y que otra persona se encargue, tengan siempre en cuenta esto: corrector, diseñador gráfico, aunque sea para la portada, y conversión a EPUB tienen un costo. Partiendo de esa base, el libro digital no es gratis, pero ¿qué tiene a favor? No hay insumos. Uno hace una copia y esa copia se multiplica al infinito. Entonces no hay que estar pensando en tiradas de X cantidad y si la tirada se agota, hago otra tirada y voy viendo, sino que simplemente uno formatea el texto, lo convierte a libro electrónico y ya está. Listo. Ya está, eso es todo y con eso el escritor se puede manejar. En ese sentido sí conviene, pero el circuito del libro digital es un poco distinto del circuito del libro físico, así que de eso vamos a ocuparnos en otro vivo. Ya creo que es un tema que ya lo traté en videos anteriores, pero siempre se renueva porque siempre aparecen nuevos soportes y aparecen nuevas facilidades y nuevas apps. Entonces, el tema del libro digital, si bien en esta zona el grueso de la gente sigue siendo más amante del libro en papel, hay muchísimas ventajas por las cuales no conviene entrar en eso de papel o digital, sino más bien ver la posibilidad de que sea papel y digital. Y si uno tiene la posibilidad de ofrecer varios formatos en digital, ofrecerlos y que sea el lector el que elija el que le resulte más práctico, más cómodo, más conveniente, no solo por una cuestión de ojos,
porque a veces cuesta de leer en papel, cuando el libro en papel sale con letra muy chiquitita o la hoja se empieza a poner amarillenta. Hay personas que tienen problemas graves de vista y ya se les complica leer, entonces prefieren digital. Además hay muchas apps que leen el texto y eso es una ayuda enorme, sino también por una cuestión de costos. A lo mejor este libro en papel, no sé, voy a tirar un precio, a lo mejor en papel este libro esté saliendo 3.000, 4.000 pesos argentinos y a lo mejor en formato electrónico esté saliendo, no sé, 800, 1.000, 1.200, y es una diferencia importante y más de uno se lo va a pensar por el bolsillo justamente. Y bueno, ¿en qué casos? Esto sí es importante comentarlo porque esto sí, sí, esto es real. ¿En qué casos hay que ajustarse a una extensión determinada? Principalmente en los concursos, porque ustedes van a ver que en los concursos, me refiero puntualmente al tema novela, porque, insisto, como ya dije varias veces, poesías, cuentos, relatos pueden manejarse de otra manera tranquilamente. Acá el problema, entre comillas, es la novela, porque el tema de estirarla para inflarla o acortarla para que encaje puede provocar un desastre en la historia, en la trama, en el argumento, así que es preferible no tocarlas. ¿En qué casos hay que ajustarse a una extensión determinada? En los concursos. Ustedes van a ver que generalmente en los concursos dice que hasta tantas páginas, o por el contrario, no menos de tantas páginas. Eso depende mucho de quién organiza el concurso, quiénes son los sponsors, porque eso va a determinar cuál es el presupuesto para publicar las obras ganadoras. Entonces, hasta tantas páginas implica que no nos podemos pasar, que es un libro que tiene que tener este tamaño o un poco menos o hasta ahí, y más no, porque automáticamente quedamos descalificados. Y cuando dicen a partir de tantas páginas, significa que no puede ser menor a esa cantidad de páginas. Generalmente en los concursos piden que se envíen los textos en un tamaño de letra puntual, suele ser Times o Arial 12, 10, 12, 14, depende, y generalmente es en interlineado doble. Tengan eso en cuenta porque eso les infla el libro. Si ustedes están escribiendo en Word a espacio simple y de repente tienen que pasar todo a espacio y medio o a espacio doble, eso les va a inflar el libro. Y tengan también en cuenta el tipo y el tamaño de la letra, porque si ustedes vienen escribiendo en Arial 10, por ejemplo, o en Arial 12, que tiene un cuerpo importante, y de repente le dicen pásenla a Times 12, el texto se les va a encoger un poco. Por eso en otros países se manejan con cantidad de palabras y no con cantidad de páginas, porque ahí es donde se arman las confusiones. Sí, tiene 120 páginas como A4, el libro publicado, en qué tipo de letra, en qué tamaño de letra, en qué interlineados, se hace mucho, hay que dar demasiadas especificaciones para que uno pueda hacerse la idea de qué libro estamos hablando. Pero de todas formas a nosotros por ahí la cantidad de palabras nos sigue quedando un poco en el aire, 40.000, 120.000 palabras, ¿cuánto sería eso en texto? Bueno, todavía nos sigue quedando un poco en el aire, por eso hablamos en términos de páginas. Bueno, básicamente se trata de en los concursos, hay que tener cuidado. Y como dije al comienzo, eventualmente en las editoriales, si el libro va a formar parte de una colección, como es, por ejemplo, el caso, este libro forma parte de una colección. Eso implica que todos los libros tienen el mismo alto y el mismo ancho. El lomo va variando, obviamente. Va variando, depende del libro. Hay libros que son mucho, por ejemplo, que es la segunda parte de esa novela, van a ver que el lomo es mucho más grande. Había otros de la misma colección que tenían el lomo mucho más chiquito, pero la misma tapa, el mismo diseño, el mismo tamaño, eso sí tenían. La extensión era lo que variaba. En esos dos únicos casos pueden llegar a encontrarse con que la extensión de su obra es un problema.
todo lo demás tiene solución. Ustedes quieren hacer su libro en papel, su libro tiene 150 páginas en A4, en Times 12, a espacio simple, y va a salir un libro bastante abultado. Bueno, tienen la opción de hacerlo más grande, por ejemplo. Tienen la opción de sacarlo en 2 tomos, tienen la opción de usar otro cuerpo de letra, tienen muchas opciones como para que incluso tienen la opción de, en vez de hacer una tirada tan grande, tan larga, si es por un tema de costos, en vez de hacer una tirada tan larga, hacen una tirada un poco más humilde. En vez de hacer una tirada de, no sé, 500 ejemplares, 200, 100 ejemplares, le prueban primero con 50, con 20, ven si el libro camina, de paso se aseguran eso, que el libro se venda, con el dinero de las ventas hacen otra tirada y así la van llevando. Esas también son ideas barra soluciones para poder manejarse en caso de que el libro sea de una cantidad importante de páginas, para que eso no sea un impedimento al momento de querer ustedes publicarlo, editar su libro, hacer una tirada en papel, que no sea un impedimento a la cantidad de páginas, sino que puedan hacerlo tranquilamente con todos estos trucos, estas ideas que les fui tirando. No se repriman, no estiren, por favor, no estiren porque se nota y queda muy mal cuando estiran para inflar la historia. Y tampoco lo hagan porque se nota y queda muy mal empezar a cortar para que sea más pequeñita. Lo importante es que la historia cierre en sí misma, que todos los conflictos y los problemas que fueron presentando tengan algún tipo de solución, que no queden cabos sueltos, eso es lo importante. Después, ¿cómo lo editamos? Vemos. Opciones sobran, como habrán visto. Y en cuanto a cuentos, relatos, poemas y poesías, bueno, tienen vía libre porque realmente son mucho más flexibles, se pueden manejar de otra manera las dimensiones de estos libros y la cantidad de material que uno va a publicar en cada uno de los libros. Este fue el tema de hoy. Espero que les haya servido, que les quede claro. Yo soy Marina Nil, tengo una oficina para escritores y bueno, este fue el retorno del espacio de la oficina en mi canal de YouTube. A partir de ahora, la idea es una vez por mes o eventualmente una vez cada 2 meses, ir subiendo un video tocando estos temas que interesan y preocupan a los escritores, asesorarlos, darles una mano, ir guiándolos en el proceso de la autogestión, que es un camino importante, es un camino que a veces parece espinoso, por eso quiero ofrecerles toda la ayuda que puedo para ir disipando dudas y, como digo siempre, ahorrarles tiempo, dinero, energía, dolores de cabeza, preocupaciones, para que puedan ir haciendo su propio camino, que empieza justamente a partir de que terminan de escribir su libro. Cuando uno dice, bien, ya está, terminé, lo logré, bueno, sí, es el primer paso. Después hay que publicarlo y después hay que moverlo. O sea que en realidad el escritor nunca puede soltarle la mano a su libro. Me despido por ahora. Si les gustó el video, les agradecería que le den un like. Por supuesto que pueden compartirlo y también pueden suscribirse a mi canal para que les salte y activar la campanita de notificación para que les avise cada vez que subo un video nuevo. Me despido por ahora. Tengan una excelente semana y seguimos en contacto a través de mis redes sociales. Hasta muy pronto. Chau, chau.